con Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, espacio de análisis y de debate aquí en NTN 24, que hoy martes vamos a compartir con José López Zamorano. Es periodista, trabaja como director de noticias en la Red Hispana. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Y con José Díaz Briseño, es periodista mexicano también y trabaja para el periódico Reforma como corresponsal en Washington. Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias. Gracias a los dos por venir, dos mexicanos de pro, cuando llevamos ya 2 días de ese mes de la herencia hispana. ¿Cómo lo estáis celebrando? ¡Viva México! Pero la red hispana, quiero decir, pero el mes de la herencia hispana no es solo el de México, ¿no? No, lo hispano es una cosa muy interesante, ya que lo mencionas. Una encuesta más o menos reciente del Pew Hispanic Center hacía notar, cuando hacían la pregunta de ¿qué se siente ser hispano en los Estados Unidos?, la abrumadora mayoría de los hispanos que vivimos aquí en los Estados Unidos no nos sentimos hispanos, es decir, nos sentimos mexicanos o cubanos o puertorriqueños, guatemaltecos, ¿no?, hondureños, etcétera, pero no nos definimos como hispanos como tal. Y es muy interesante que aquí en Estados Unidos, ¿no?, preservemos todavía una identidad por nuestro origen nacional y no necesariamente una identidad por nuestro origen étnico, ¿no? Y de allí que se celebre de muchas maneras. Nosotros los mexicanos lo celebramos de una manera muy especial. Coincide justamente que en los meses de septiembre se celebran todos los aniversarios de independencia de la mayoría de países que así lo hicimos, que nos despojamos del llamado yugo español, sin ninguna alusión personal. Que no te... Siga, no se metan en esa fregado. No nos metemos en eso. No se metan en ese fregado que salimos mal parados. Pero fuera de eso, yo creo que es una celebración que sigue siendo muy importante, más importante por ser ahora en la era Trump, y doblemente importante porque ocurre, me parece, después de esta trágica masacre del Paso, Texas, ¿no?, que pone todavía sobre la mesa muchos temas muy importantes, ¿no?, de lo que representa ser hispanos, de los retos que tenemos nosotros como comunidad, pero también de los retos que tiene Estados Unidos, porque me parece que este mes es una manera de recordar que las contribuciones que hemos hecho los hispanos, seamos mexicanos o cubanos o lo que fuere, a Estados Unidos están insuficientemente reconocidas en este país. Y peor aún, muchas veces el hecho de ser hispanos por nuestro origen étnico, porque somos de todos colores, de todas las razas, se utiliza políticamente para humillarnos, para ofendernos, para hacer politiquería electoral en los Estados Unidos, y eso está muy mal. Así que ojalá este sea un recordatorio de la importancia que tienen las contribuciones de Estados Unidos, que hemos luchado hombro con hombro en este país desde la Guerra Civil, que hemos hecho aportaciones importantísimas a la ciencia, a la cultura, a la gastronomía, a las artes, y que de alguna manera sea un festejo de eso, pero también al mismo tiempo recordar que tenemos estos retos, acabar con la discriminación, con el racismo, con la marginación, el hecho de que los hispanos en este momento somos la principal minoría, pero estamos en muchos indicadores por debajo de casi todos. Tenemos, por ejemplo, los mexicanos aquí una de las tasas de educación más bajas, falta de seguro médico, así que los retos están allí y es importante que los confrontemos como comunidad. Sí, nos guste identificarnos o no a través de nuestro origen nacional. Lo cierto es, como dice Pepe, los hispanos es, según el censo, la primera minoría ya en el país por encima de los afroamericanos. Normalmente incluso las personas en Estados Unidos y fuera de ellos no conocen este dato. Es relevante. Desde 1968 se introdujo una resolución en el Congreso para crear una semana de la herencia hispana, y el mes de la herencia hispana, que inicia el 15 de septiembre, justamente en consonancia con varias independencias de países latinoamericanos, se instauró en 1988. Entonces pareciera que es algo que llega pronto, pero como bien dice Pepe, y si haces una historia de Estados Unidos tiene contribuciones hispanas desde casi su fundación. Entonces, básicamente es relevante que se reconozca. Es un mes importante, son 30 días, hay diversas iniciativas. El propio presidente Trump hace una proclama justamente de este mes, algo que él dice que no ha habido ningún presidente en la historia que haya servido tanto a los hispanos como el presidente Trump. Muchos estaremos en desacuerdo con eso, pero yo creo que es materia para celebrar. Ya que sacas el tema, este es un año preelectoral. Estamos en constante campaña en Estados Unidos, pero sin duda ya hemos arrancado la precampaña. Y hay 2 estados que la presencia de los hispanos es relevante, y en uno las miradas están puestas a si va a ser posible o no darle la vuelta. California ha sido demócrata y muy probablemente va a continuar siendo demócrata por el sistema electoral que tiene Estados Unidos, de mayorías y de voto de colegio electoral. Pero Texas
Texas es un estado en el que en las últimas décadas ha sido un estado republicano y los analistas dicen que va a ir como decimos en mi tierra, del canto de un duro, ¿no? Va a ir el filo de una cuchilla el resultado, y algunos demócratas esperan que se le dé la vuelta y deje de ser republicano para ser demócrata. ¿Creéis que eso va a ser en esta elección? Yo creo que hay dos estados que van a ser bien interesantes. Uno es Texas, porque como bien lo dijiste, ahora está en juego, ahora puede ser un estado columpio. Creo que lo demostró la lucha por el Senado entre Ted Cruz y Beto O'Rourke, que el estado se puede ganar, ¿no? Porque finalmente un senador con la prestancia de Ted Cruz, ¿no? Fue realmente puesto en aprietos por Beto O'Rourke, con apenas el 2% del voto. Con una intervención de última hora del presidente Trump para salvar para salvar después de los problemas que tuvieron en la campaña. Y el otro estado que me parece muy importante hacer notar es Florida. Hay una proporción muy importante de hispanos que está creciendo en la parte media del estado de Florida, especialmente de este flujo de puertorriqueños, que no están muy contentos con la manera en que han sido tratados por este presidente Donald Trump, especialmente después del huracán María, que podría ser un voto sumamente importante. Hay que recordar que el triunfo de Trump en Florida fue por la mínima expresión también, de tal forma que esos son dos estados muy importantes. Por eso hay un tema muy importante y tiene que ver también y se relaciona con el mes de la herencia hispana, ¿no? Que es esta acusación que hay por parte de muchas organizaciones y de legisladores de origen mexicano, por ejemplo, Jesús Chuy García y otros hispanos, en el sentido de que hay un intento deliberado por parte de la administración del presidente Donald Trump de retrasar lo que son todos los procesos de ciudadanía de cientos de miles de personas. En este momento hay 733,000 solicitudes de ciudadanía que están básicamente en rezago. Los plazos tradicionales eran de 5 a 6 meses, ahora son de 10 a 20 meses. ¿Por qué razón? ¿Hay una posible lógica electoral? Pues hay motivo de sospecha, porque muchos de estos inmigrantes son latinos. Muchos de estos inmigrantes tradicionalmente, cuando votan por primera vez, votan por los demócratas. Los hispanos abrumadoramente votan por los demócratas, ¿no? Y ahorita las encuestas muestran que un abrumador voto latino está a favor de los demócratas y no del presidente Donald Trump. Entonces la gran pregunta es eso. ¿Hay una utilización política de los trámites migratorios para retrasar y demorar la ciudadanización, la naturalización de inmigrantes hispanos de tal manera que voten menos en las elecciones y que por lo tanto supriman ese voto tan importante? Es una pregunta que está al aire y vale la pena tocarla porque hay organizaciones que lo creen así, y de hecho hay un esfuerzo muy importante de la Alianza Nacional de Nuevos Americanos para empadronar y ciudadanizar a 1 millón de latinos entre este momento y noviembre, así que hay que ponerle mucho ojo a esos temas. Yo concuerdo en general con Pepe, pero hay que poner la contraposición y hablando el tema que tú ponías en la mesa. Todo el mundo esperaba que en la elección de 2016 fuera un break it or take it, o como se diga, sobre un momento clave de influencia de los latinos. Pero eso lo hemos escuchado en demasiadas elecciones. No, pero en especial por el discurso antiinmigrante del presidente Trump, se esperaba que en 2016 los latinos en Florida salieran a votar abrumadoramente, específicamente, como dice Pepe, los puertorriqueños en la mitad de Orlando y toda esta zona media del estado. Lo que es cierto es que Florida se fue a favor de Trump por diversas causas, por supresión de voto, por alto entusiasmo de las bases trumpistas en el panhandle de Florida, etc. Entonces, la pregunta es, ¿estará el entusiasmo ahí en 2020 para salir a votar? Esa creo que es la clave para los demócratas, y creo que todavía no es claro que los demócratas hayan encontrado cuál es el tema que realmente hace que los electores lo saquen a las urnas. Las encuestas mismas de las grandes cadenas de televisión en 2016 fueron muy controvertidas porque aparentemente le dio una sobrerepresentación en la votación de los hispanos a Trump que no necesariamente era lo que se refleja. Son encuestas de salida y no necesariamente son exactas, pero descuadraron por completo las tendencias que se veían de crecimiento de influencia del voto hispano a favor de los demócratas. Es verdad, yo creo que es uno de los datos más tristes de la elección de 2016, es que 12 millones de latinos parece que prefirieron quedarse a ver el fútbol y no salir a votar, ¿no? Y ese es un dato muy preocupante, ¿no? Y sobre los factores que impulsan el voto, a mí me parece que va a ser muy importante en este momento que haya suficiente dinero, no para comprar el voto a carrera, sino para que organizaciones comunitarias movilicen a los votantes. Es importante, Pepe, el tema de la concientización. Muchos hispanos no salen a votar porque hay un clima de miedo a salir a votar, ¿no? Esas actitudes hostiles que han tenido, hay un aumento
significativo de los crímenes de odio. Hay personas que legítimamente no lo han hecho. Hay otros que viven en zonas rurales y no tienen oportunidad de ir a votar porque no tienen transporte, etcétera. Entonces, sí, yo no quiero justificarlo, es responsabilidad individual, pero yo creo que en la medida que los partidos reconozcan que fue insuficiente lo que hicieron, especialmente los demócratas, en 2016, y hubo críticas a la señora Clinton tempranas, y que después un poco trataron de corregir, me parece demasiado tarde, que esos errores se subsanen si es que los demócratas justamente quieren lograr que salga ese voto a las calles. Ahora hay que recordar, o sea, que a veces creemos que el tema migratorio es el que domina las preferencias de los hispanos. No necesariamente, está más en consonancia con la de que tienen todos el resto de las Economía personas. Y educación. El tema de seguro de salud hasta arriba sigue siendo en todas las encuestas que domina a través de los grupos étnicos del país, y me parece que ahí también es por donde se tiene que trabajar. ¿La relación de Andrés Manuel López Obrador con esta administración va a contribuir en algo en este momento del mes de la herencia hispana a movilizar a esos latinos que tienen la posibilidad de votar y de decidir en Estados Unidos a que den ese paso? No, yo creo que México no busca ser un factor electoral. Y creo que históricamente la diplomacia mexicana y la relación México-Estados Unidos ha buscado dejar en claro que México no se entromete en los que son asuntos políticos internos de Estados Unidos. Es decir, y creo que está bien, ¿no? Es decir, porque México y Estados Unidos vamos a estar juntos indefectiblemente por los siglos de los siglos. Por lo tanto, esta idea de que México públicamente, ¿no?, favorezca o tenga alguna intencionalidad de tipo político electoral, me parece que estaría totalmente fuera de lugar. ¿Y los periódicos hacen lo que hacen en Estados Unidos de dar su voto, el endorsement, que dicen en inglés, ¿no? El invitar a los ciudadanos a que el periódico y su comité editorial se posicionen a favor de uno u otro candidato? ¿En México pasa? En México es una situación, no es tan tradicional como Estados Unidos, de que existe casi como la tradición del endoso, que va a poner el New York Times, que va a definir el Washington Post, los grandes periódicos. En México, Pepe, que yo recuerde, no se da como una tradición. Sí, efectivamente, algunos periódicos toman más o menos partidos sobre algunos candidatos, pero no recuerdo que sea un endoso particular. Creo que tenemos ya demasiado tiempo aquí en Estados Unidos. No existe la tradición del endoso en la prensa mexicana. Y sí hay, obviamente, todos los periódicos tienen alguna tendencia abierta o no abierta, pero existe. Pero lo que sí es cierto es que también creo que cometeríamos un error en solo imaginar que un llamado desde el exterior puede movilizar a los latinos en Estados Unidos y en especial a los de origen mexicano. Me parece que la diversidad es bastante amplia. Me parece también que hay factores internos que en sí mismos pueden hacer una movilización importante. Me parece que un ataque de armas de fuego contra 22 personas fallecidas en El Paso puede ser un factor que, si se sabe explotar electoralmente de una manera racional, de decir, ¿sabes qué? El tema de control de armas y el tema de la supremacía blanca es un tema que tenemos que combatir, puede ser un tema bastante poderoso. ¿Cómo se puede usar sin sonar de una manera abiertamente grotesca? Es algo que las campañas tienen que medir poco a poco. Sí, porque yo creo que sí, probablemente hay un espacio, por ejemplo, de la importancia que tiene que los mexicanos se hagan ciudadanos en Estados Unidos. Alrededor de 3 millones de mexicanos en este momento son residentes legales permanentes, y muchos de estos mexicanos no se hacen ciudadanos. Hay muchas razones, ya hay muchos estudios, que porque sienten que van a traicionar a su país económicamente, cuesta $700 por persona hacerse ciudadano, otros no lo ven importante, otros sienten que la cercanía con México hace innecesario hacerse ciudadano, residente o lo que sea, porque si hay un problema se regresan a su país. Pero la realidad, imagínate ese poder potencial de 3 millones de mexicanos si se pudieran hacer ciudadanos. Yo recuerdo en el gobierno anterior... Bueno, Hillary Clinton perdió o ganó por esos casi 3 millones de votos, que no son necesariamente los mismos. Podríamos hacer este argumento por cualquier segmento social, es decir, sí. Pero me refiero, ese poder potencial de 3 millones de votos importantes. Yo recuerdo que en el gobierno anterior se manejó alguna vez, ¿te acuerdas? Por un ex embajador que decía que a lo mejor se podía ayudar a financiarles la ciudadanía. Es un tema muy, muy polémico, es un tema, obviamente, porque te imaginas a México pagando por eso, aunque no apoya a un candidato en particular, pues se podría ver como una intromisión en asuntos internos. Yo creo que en ese sentido pues es mejor que exista una raya muy clara. Incluso se pensó que esta famosa visita de Donald Trump a México, tan condenada en México en 2016, solo un par de meses antes de la elección, pudo haber ayudado de alguna manera a Trump al presentarse como, de cierta manera, un estadista y amigo de México, a pesar
de los reiterados ataques a México durante la campaña, tanto en temas de comercio como en temas de migración. El presidente Trump, recordemos, se presentó el último día de agosto con el presidente Peña Nieto como si fuera un jefe de Estado en la residencia oficial de Los Pinos. Normalmente los candidatos republicanos y demócratas van a México a tomarse una foto en la Basílica de la Señora de Guadalupe, visitando algunos otros lugares icónicos de México, pero jamás se le había visto que se le recibiera con esa pompa y circunstancia. Fue una de esos momentos claves de la relación bilateral y de los que menos se recuerda con buen tino. Yo creo que a la campaña de Hillary Clinton no le gustó nada, porque precisamente pudo darle algún tipo de nivel a la visita de Trump a México que el candidato Trump no lo tenía. De hecho, si no estoy mal, Hillary había planificado una visita y la canceló porque Trump se le adelantó. Ya que hablamos de México, quiero preguntaros por la ley de amnistía que Andrés Manuel López Obrador ha enviado a la Cámara de Representantes, una ley de amnistía que es polémica, pero que pretende despenalizar algunos delitos menores, sobre todo que afectan a ciudadanos, a mujeres, a indígenas de una manera mayoritaria, y que tiene un aire electoral o electoralista, Pepe. Me parece que al menos por lo que se describe, todavía no existe algo en papel concreto, pero como se describe al menos pareciera que ya la coalición de partidos en el poder que apoyan a Andrés Manuel López Obrador ya tiene al menos una imagen más clara de lo que quieren con la ley de amnistía. En la campaña presidencial de 2018 no había una claridad sobre exactamente a qué se referían con una amnistía. Se hablaba como una de estas iniciativas que podían ayudar a una pacificación del país, pero incluso fue un momento muy polémico en los debates y en la elección presidencial mexicana cuando el presidente, el entonces candidato López Obrador, habló de la posibilidad de que incluso los grandes capos del narcotráfico pudieran ser amnistiados. Lo que estamos viendo es una versión ya mucho más acotada de lo que es una ley de amnistía, dejando fuera los crímenes más graves, centrándose en algunos temas que no no de ser polémicos, pero relevantes: consumo de drogas, indígenas que no tenían poder para ser representados. Algunos pensarán que la cuestión del aborto y aquellos doctores que ayudan puede ser algo polémico, pero digamos, para muchos es bien visto. Me parece que el punto donde va a ser más polémico de llegarse a discutir en la Cámara de Diputados y en el Senado es el tema del narcomenudeo. Porque el narcomenudeo es justamente la venta de sustancias en las ciudades mexicanas, y algunos pensarían que no necesariamente esa es una fuente de violencia, y por el contrario, o sea, en ciudades como Cancún o Tijuana, el narcomenudeo sí seriamente es una grave cosa que no necesariamente pues tiene a las palomitas nada más vendiendo este tipo de sustancias, ¿no? Si vemos un poco todo lo que son las líneas generales de este proyecto de ley de amnistía, me parece que es muy bueno, ¿no? Por ejemplo, solo serían, digamos, beneficiados aquellas personas que comitan delitos menores, como dice Pepe, mujeres criminalizadas por realizarse un aborto, los médicos que lo practicaron, personas que tuvieron inadecuada defensa, presos políticos o de conciencia, jóvenes relacionados con delitos contra la salud. Y encuentro un paralelismo muy claro con lo que ocurre en Estados Unidos, en este debate que también está llegando a las campañas, que es el de la reforma del sistema de justicia criminal. ¿Cuántas veces no hemos visto que la razón por la que las personas están en la cárcel no es porque hayan cometido un delito más grave o más serio que otros, es porque son pobres y no tienen dinero para una defensa legal adecuada, o muchas veces no tienen la información o la educación suficiente para buscarse los recursos que requieran? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en la población carcelaria, tienes que el 33% de la prisión es afroamericana, aunque solo son el 12% de la población. ¿Por qué? Cometen menos delitos que los blancos, no. Los hispanos somos 17% y somos el 23% de las prisiones. En cambio, los blancos son el 64% de la población y son el 30% de la población carcelaria. Yo creo que si hubiera un estudio con este nivel de precisión granular en México, estaríamos encontrando lo mismo, que las personas que están en prisión son las prisiones que son básicamente pobres. Entonces, que de alguna manera se empiece a dar este elemento de reforma judicial para atender esos casos, me parece importante. Obviamente, no creo que sea lo único que se tenga que hacer, y es importante justamente que se dejen fuera lo que son delitos de delincuencia organizada, homicidio, secuestro, porque obviamente son los más lacerantes
para la sociedad son los más preocupantes y eso me parece un tema interesante. Ahora, me parece Brevemente, que, por favor. sí, me parece que si bien la administración de López Obrador y la mayoría de la coalición de partidos que tiene el Congreso se quieren presentar como progresistas en este tema, por el otro lado es otra cara, que es básicamente eliminar la presunción de inocencia para diversos delitos y que haya una prisión preventiva inmediata para diversas cuestiones, incluso corrupción se habla, ¿no? Entonces, hay un catálogo de delitos que en principio México estaría tratando de incorporar de nuevo a tener prisión preventiva cuando México hizo un esfuerzo para avanzar en un sistema judicial que pues le diera prioridad a la presunción de inocencia y si uno se pudiera defender sin estar dentro de las cárceles. Eso habla de una coalición de gobierno que es un poco más de populismo de tipo penal, ¿no? Entonces, son los dos contrastes. Las opiniones hoy de los Pepes, de José López Zamorano y de José Díaz Briceño. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos en Club de Prensa, hoy con José López Zamorano y con José Díaz Briceño. El día en el que nos fijamos también en la polémica que acompaña al vapeo. Esos cigarrillos electrónicos con sabor que han generado una fuerte polémica porque han provocado muertes en Estados Unidos, si no recuerdo mal, alrededor de 6 y además de cientos de enfermos, enfermedades respiratorias graves. Los médicos aseguran que la gravedad no acompaña las advertencias de estos productos en el mercado. Hay 2 estados, el de Michigan y el de Nueva York, que han prohibido el vapeo ya en sus estados por esa preocupación que genera el uso del cigarrillo electrónico. ¿En qué población es más popular? Los jóvenes. Pepe, y además leía este fin de semana que hay muchos que ahora, al darse cuenta de la gravedad del vapeo, para dejarlo de lado, vuelven al cigarrillo. Por lo tanto, la curva decreciente de consumo de tabaco en Estados Unidos, gracias al vapeo, ahora puede volver a empezar a aumentar. Sumamente preocupante. Fíjate, en el parque cerca de mi casa, las autoridades de los guardabosques, no sé, fueron a cambiar todas las señales de no fumar por señales de no vapear. Y cerca de mi casa hay una escuela preparatoria y justamente estos parques eran utilizados por los jóvenes durante el momento del recreo, del descanso o a la salida para consumir estos cigarrillos electrónicos. Es sumamente preocupante porque las cifras oficiales de los Estados Unidos, especialmente del cirujano nacional de la Nación, indicaban desde el año pasado, antes que se dieran estas muertes, que estábamos hablando de una epidemia nacional por este consumo de cigarrillos electrónicos, muy populares, como dice, entre los jóvenes porque tienen sabores de mango, fresa, etcétera. Entonces, no sé si eso los hace especialmente atractivos para ellos. Pero mientras el consumo de drogas ilegales, incluida la marihuana y los cigarrillos también, iba en descenso, el aumento del consumo de cigarrillos electrónicos, de acuerdo con cifras de NIDA, del Instituto Nacional contra las Adicciones, que por cierto dirige una mexicana, Nora Volkow, creo que es nieta de León Trotsky, ¿no? Sí. Aumentaron 10 puntos porcentuales en el lapso de un año. Imagínate, 10 puntos porcentuales del 27% de la población de tercero de preparatoria a 37% en el lapso de 12 meses. Eso te indica el potencial de crecimiento de estos cigarrillos y de obviamente el daño que pueden ocasionar a la salud pública, porque como ya lo estamos viendo, no solo se trata que tú los compres de fuentes legítimas, independientemente de los riesgos que ello conlleve para la salud, sino que lo encuentres en el mercado negro y que ello propicie estas situaciones de gran peligro. A mí, obviamente, mi inclinación es decir, qué bueno que Nueva York, qué bueno que Michigan, ojalá todos los estados de los Estados Unidos lo hicieran. El gran problema que yo veo, y encuentro un cierto paralelismo, por ejemplo, con la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, el gran problema que tienes muchas veces con esas medidas es que generas un mercado negro. Si hay una demanda, va a haber de alguna manera una forma de satisfacerlo. Entonces yo creo que sí, qué importante que es eso, pero obviamente no debemos descuidar la otra parte. Yo que soy padre de un hijo todavía en los albores, en los finales de la adolescencia, me preocupa eso, que no veo suficientes campañas de concientización pública sobre los peligros del uso de cigarrillos electrónicos. Me gustaría escuchar más, me gustaría que fuera parte de la currícula de los niños desde la primaria, secundaria, preparatoria, para que justamente logremos evitar ese crecimiento exponencial, no solamente con políticas prohibicionistas.
prohibicionistas. Claro, y esa educación tendría que ser una educación global del consumo de productos estupefacientes, no solo Claro, del entre otros, vapeo. claro. The Economist llevaba esta semana en su revista, The Economist es esta revista británica que es el adalid del capitalismo por excelencia, del liberalismo, y decía, el vapeo hay que prohibirlo. Decía, no, porque genera eso, ese mercado negro, pero sí hay que estar preocupados. Pepe, ¿tú estás de acuerdo en que hay que prohibirlo mientras haya estas amenazas a la salud pública? Sí, estoy de acuerdo. Porque no solo es la cuestión del uso de tabaco con sabor, lo que, por ejemplo, prohibió justamente pues Nueva York, ¿no? Pero también la llegada de todo tipo de aceites que no necesariamente contienen ni siquiera nicotina. Hay una cantidad de tráfico ilegal de todo tipo de aceites, productos con THC, que es este tipo de estimulante directamente, que no necesariamente hablan de algo legal. Son normalmente productos químicos que son producidos pues en lugares que desconocemos y que se venden en las gasolineras, se venden en los paradores de camiones, se venden en cualquier lado. Hay varios detenidos en Estados Unidos. Sí, y realmente este tipo de cuestiones están atacando directamente a la población más pues, y curiosa de entender que este tipo de cosas, como los jóvenes, ¿no? Entonces, hay un gran mercado negro abajo de productos que no necesariamente ni siquiera contienen tabaco, que deben ser prohibidos de entrada. Es lo que dijo el presidente Trump mismo y su secretario de Salud, que se esperaba que el mercado mismo regulara esto. No es así. Es una cuestión que están llegando más y más, y me parece que en este tipo de cuestiones el prohibicionismo sí debe de tener algún espacio. Sí, definitivamente, pero a mí me preocupa la parte cultural, ¿no? Porque pasó por muchos años con la marihuana, esta percepción pública, especialmente entre los jóvenes, en el sentido de que era inofensiva. Es decir, que si tú consumías drogas fuertes, ¿no? Como crack, cocaína, heroína, bueno, sí había riesgos de sobredosis, ¿no? Y sin embargo estamos viendo que todos los estudios muestran que aún consumos menores de marihuana tiene efectos lesivos sobre tu cerebro, especialmente, por ejemplo, si lo consumen mujeres embarazadas. Entonces, lo preocupante en el caso de los cigarrillos electrónicos, yo lo veo como padre, en este contexto, es esto. La percepción de que es cool traer tu vaporizador de colores ahora psicodélicos, como los venden, con sabores de mango, etcétera, y los jóvenes afuera de las escuelas fumando porque consideran que es inofensivo. O sea, qué bueno que estemos hablando del tema, estén o no de acuerdo con el enfoque prohibicionista, lo importante es que se hable, se discuta, porque en la medida que hay una conversación pública ampliada sobre los riesgos, sobre lo que podría ocasionar a los jóvenes, sobre las muertes, los arrestos, etcétera, de alguna manera va a poner el tema bajo una luz distinta que simplemente como si fuera un pasatiempo inofensivo, que ya vemos está causando muertes reales en este país. O sea, no estáis a favor de que la gente decida, sino que el gobierno decida por la gente. No, yo estoy a favor de las dos, que sea complementario. Es decir, yo sí creo que debe haber mayores controles. Por ejemplo, vemos en el consumo de las cervezas en este país, ¿no? Como en Nueva York, tú tienes que tener 21 años para comprar cervezas, pero hay muchas maneras en las que los jóvenes se valen de una persona adulta que está fuera de una tienda para comprar las cervezas, y están haciendo lo mismo con estos tipos de cigarrillos. Le piden a un adulto que los compre y entonces ellos lo pueden hacer. Creo que desde la parte, digamos, estrictamente policíaca se puede hacer más, ¿no? De la parte prohibicionista, bueno, ojalá tenga un éxito, pero me refiero a que no basta con eso. Yo creo que tenemos que atender la parte cultural. Sí, siempre mucha gente que está en contra del paradigma prohibicionista te dirá, bueno, ahí está el alcohol, que es una de las sustancias más nocivas y que causa tantos daños y también gastos en el sector salud a través de diversas enfermedades, y por qué no se le, pues básicamente condena como otro tipo de sustancias, ¿no? Lo que es cierto es que hay toda una corriente de fabricación de nuevas sustancias que ni siquiera conocemos a partir de pues aditamentos tan básicos como cuestiones para limpiar la casa, que los nuevos traficantes de drogas están tratando de desintegrar para sacar pues sustancias que no conocemos, que alteran, que son todavía más dañinas que el tabaco mismo, que se prohibió, pues sobre todo una cuestión de avergonzamiento para los jóvenes, ¿no? Me parece que ese tipo de sustancias que van más allá de sustancias que son relativamente conocidas, no tienen espacio para ser permitidas. Es como si yo te dijera, ¿se vale porque es a gusto personal el estar aspirando cloro? No, obvio, no, qué locura. Claro, brevemente, ¿no? A mí me preocupa más el aspecto de la demanda, ¿no? ¿Por qué tienes, por ejemplo, en Estados Unidos toda una generación de personas pobres
sin educación universitaria, que tienen una de las peores epidemias del consumo de opiáceos en Estados Unidos. Porque aquí estamos hablando de modalidades, bueno, el cigarrillo para los jóvenes, pero el consumo de opiáceos en toda esta generación de blancos, no educados, rurales, que está diezmando a comunidades enteras y que, aunque ha sido clasificado como una gran epidemia nacional, no existen respuestas claras de por qué razón hay tantos segmentos de la población que se sienten personalmente infelices, insatisfechos y que tienen que recurrir a las drogas. Mientras no empecemos a resolver esas preguntas a nivel mucho más amplio, pues yo creo que las modalidades del consumo, sea con oferta, sea ilegal, sea mercado negro, etcétera, vamos a continuar viéndolas a menos que se ataquen las raíces del problema. Vamos a cambiar de asunto, si les parece. Hoy los ciudadanos de Israel votan por segunda vez en pocos meses para elegir su parlamento y primer ministro. Es un sistema de elección indirecta, como por ejemplo pasa en España, en el que se vota al Parlamento. El Parlamento tiene que configurar las mayorías necesarias, del cual sale ese primer ministro. Netanyahu lo intentó y no consiguió los acuerdos necesarios y se han tenido que repetir las elecciones. En los últimos días, el actual primer ministro en funciones ha hecho una serie de anuncios, entre los cuales promete anexionar parte del Valle de Jordán o colonias en Cisjordania, lo cual contribuye a generar más tensión con Palestina, con quien Israel mantiene un histórico conflicto. Esto lo ha anunciado a la par que ha recordado que Irán es el gran enemigo de Israel que quiere su destrucción, apelando a ese miedo para que los votantes le vuelvan a dar su apoyo. ¿Qué tenemos que esperar de esas elecciones de hoy? Primero, que todos los sondeos de opinión que se han dado a conocer hasta el día de hoy es que nos dicen que va a ser una elección extremadamente apretada y que caben muchísimos escenarios posibles, al menos 5 he leído, que pudieran ocurrir. Entonces, aquí la cuestión es, el señor Netanyahu enfrenta lo que es una histórica elección. ¿En qué sentido? Por un lado, podría romper finalmente su gobierno de más de 10 años, que esto, bueno, realmente marcaría el fin de la era Netanyahu si llegara a perder, pero también si lo gana también sería histórico en el sentido de que sería su quinto mandato que ningún otro primer ministro en Israel ha obtenido, ¿no? Entonces, sea como sea, el día de hoy es clave para la historia de Israel. En segundo lugar, estos anuncios de línea dura, digamos, tienen un sentido electoral, sin duda, porque si bien el partido Likud está un poco disminuido, los partidos de extrema derecha van a ser realmente, lo que se habla según los analistas, los decisores de si se logra una mayoría por parte de la derecha a favor de Netanyahu. Y ellos ven maná en el cielo este tipo de anuncios de línea dura, ¿no? De anexiones en principio territorios que la comunidad internacional no reconoce como parte de Israel, etcétera. Y sin embargo también hay que hablar que existe la posibilidad que exista un gobierno de unidad nacional cuando si la derecha no logra los escaños suficientes de los 120 que se están en disputa, ¿no? Y ese gobierno de unidad nacional podría estar con Benny Gantz, el principal contrincante de Netanyahu, del partido azul y blanco, a la cabeza, y podría representar un nuevo aire. Sin embargo, otra vez, la extrema derecha tiene mucha fuerza. Es más improbable que pueda haber un partido de izquierda dominando el contexto electoral a partir de hoy en la noche, pero no se descarta. Entonces, pues realmente es un volado y veremos exactamente lo que tiene que decidir, porque tiene un futuro que impacta directamente la geoestrategia internacional. Bueno, sin pretender ser un conocedor de la política interna israelí, que ya describió muy bien aquí Pepe, a mí me parece que específicamente esa decisión de prometer el anexamiento de esta colonia de Mebut Jericó, que está aledaña a Palestina, me parece obviamente que muestra justamente que se trata de un acto de desesperación política, dado lo apretado que están las encuestas, ¿no? Obviamente fue denunciada por la Organización para la Cooperación Islámica, a las luces de la comunidad internacional. Todo lo que son los asentamientos en los territorios ocupados son ilegales, y esta obviamente no es una excepción. Obviamente muestra que el señor Netanyahu, el primer ministro, obviamente está viendo que su futuro está en riesgo. ¿Y cómo cambia, antes de ir a la pausa, porque ya tengo que hacer un parón en el programa, cómo cambiaría la derrota de Netanyahu la relación con Estados Unidos? No, sin duda muchísimo, ¿no? Porque el presidente Trump y Netanyahu han logrado una alianza
de cosas inesperadas. ¿Podría leerse como una derrota para Trump? Creo que se juegan mucho más política interna que internacional en todas las elecciones alrededor del mundo, pero en particular en Israel también. Entonces, recordemos, está también en juego estas al menos 3 cargos por corrupción que enfrenta Netanyahu internamente, que juegan directamente para evaluar si permanece o no. Entonces, me parece que sería exagerar demasiado en que el presidente Trump es un factor electoral interno sin negar la influencia que tiene pues, su voz en algunos sectores. Sí, me parece que en este caso no creo que sea un referendo necesariamente de la relación entre Netanyahu y Trump en las elecciones. Creo que en este caso hay más peso de los factores internos. Sin embargo, obviamente por esta cercana relación que han tenido Netanyahu con Trump, no solamente en la presidencia, sino incluso antes, obviamente pues podría haber un impacto bilateral. Esto es Club de Prensa. Vamos a la pausa y regresamos. Seguimos en Club de Prensa, analizando la actualidad, una actualidad que también nos lleva a Argentina. Las elecciones para las presidenciales van a ser en octubre, pero se van publicando encuestas de intención de voto. ¿Y qué dicen las encuestas? Lo que ya dijeron las primarias, esa votación en la que los ciudadanos argentinos escogieron los candidatos que quieren que concurran en esas elecciones presidenciales, donde Mauricio Macri sufrió un poderoso revés. Lo que las encuestas nos están diciendo ahora es que en algunos casos podría incluso aumentarse la distancia del candidato del peronismo, kirchnerismo, Alberto Fernández, respecto del presidente Mauricio Macri, que de acuerdo a los sondeos lo tiene bastante difícil para repetir como presidente. Les voy a dar solo un dato de una de ellas. Dice la encuesta, en la que se han preguntado a 1.200 personas, en una encuesta telefónica, que quien fuera jefe de gabinete de Cristina Fernández crece del 49 al 51% y Mauricio Macri cae del 36 al 34%. Pepe. Sí, eso es bien complicado. Dale. Me parece que las primarias ya dieron un veredicto bastante amplio. Las diferencias son de 15 puntos, Gustavo. Y la verdad, la situación en Argentina económicamente sigue siendo muy inestable, muy volátil. Y lo que ocurrió en agosto, en menos de 3 días, una devaluación tan fuerte de la moneda, un encarecimiento de los servicios de la deuda argentino y las complicaciones para pagar con el Fondo Monetario Internacional las líneas de crédito abiertas, pues hablan que la situación en estas próximas semanas seguirá muy complicada para el gobierno Mauricio Macri. Mauricio Fernández sigue haciendo declaraciones que desde mi punto, pero Alberto Fernández sigue haciendo pues declaraciones que me parecen un tanto irresponsables, hablando sobre que no necesariamente Argentina es responsable sobre lo que está ocurriendo dentro de su país. Me parece que el hablar de una teoría de la conspiración y de que pues básicamente fuerzas externas son las que están pues contribuyendo a la inestabilidad, me parece pues un tanto pues un recordatorio de ese kirchnerismo duro que vivimos por más de una década, ¿no? Entonces me parece interesante que todavía estemos evaluando las encuestas cuando la situación económica no hace sino presagiar que pues todavía para la derecha argentina la tiene difícil. Sí, así parece que el principal problema que tiene en este momento Mauricio Macri es que ya existe una percepción generalizada de que no va a ganar, ¿no? Independientemente que hay movimiento en algunas encuestas, ¿no? El hecho de que 7 de cada 10 electores en este momento crean, ¿no? Independientemente del desempeño del gobierno, que el próximo presidente va a ser Alberto Fernández y que la situación económica del país, más que hacerse positiva, va a ser negativa, es un factor tremendo contra Macri. Me parece que incluso algunas encuestas muestran que Fernández, como sugeriste, podría ampliar su triunfo electoral. Y estamos hablando de 15 puntos porcentuales, que no es cosa menor. Así que todo parece indicar que los dados están echados. Estos intentos de Mauricio Macri por corregir algunos aspectos más polémicos de sus políticas económicas aparentemente no han tenido resultados. Yo creo que salvo que hubiera alguna sorpresa de octubre o de septiembre, como hay a veces aquí en los Estados Unidos, todo parece indicar que el candidato del Frente para Todos va a ser el próximo presidente de Argentina. ¿Veis a Mauricio Macri como jefe de la oposición? Caray, mira, sin ser el experto sobre la política argentina, desde fuera se nota que el manejo de estos años de gobierno no ha sido el mejor porque no ha sabido leer las señales que si bien logró un realineamiento de una economía que estaba completamente
pues ideologizada y regularmente sostenida sobre alfileres después del kirchnerismo, si bien se le aplaudieron muchas de sus reformas y un intento de regreso a la estabilidad, lo que más falló por parte de Mauricio Macri es justamente la comunicación y el reconocer que algunas medidas de austeridad iban a tener todavía más efecto del que originalmente se pensó. Muchos de mis conocidos argentinos hablan de cierta arrogancia por parte del señor Mauricio Macri al no reconocer justamente estos puntos, creyendo que mágicamente la política no involucraba una comunicación directa, y creo que eso pasa el costo para que él pueda convertirse en un líder. Bueno, probablemente pueda estar como parte de la oposición. Tendría una cierta lógica porque los contrastes entre las plataformas de Fernández y de Macri son bastante claras como para hacerlo. Lamentablemente, yo no sé si sería una oposición necesariamente exitosa, porque obviamente el impacto que tuvo, como dice Pepe, estas políticas de austeridad, obviamente explican de alguna manera por qué se encuentra en la posición en la que se encuentra, independientemente que en algunos sectores pudiera pensarse que fue responsable que él lo hiciera en términos presupuestales, macroeconómicos. Obviamente el impacto que ha tenido microeconómicamente en la población explica por qué razón el populismo en el caso argentino está en ascenso. Vamos a ir a una nueva pausa en este club de prensa para volver en nuestra recta final, en el que dedicaremos los últimos minutos del programa a hablar de Bahamas, un país que se recupera lentísimamente de un devastador huracán Dorian. Ya volvemos. Recta final en este club de prensa de hoy, en el que también queremos dar una mirada a la catastrófica situación en Bahamas, ese archipiélago, ese país que ha sido devastado en algunas zonas de manera abrumadora por el último gran huracán de esta temporada, el huracán Dorian. Si bien en los últimos días un nuevo huracán, Humberto, tenía que afectar parte de la isla, parece que la trayectoria lo acabó desviando. En cualquier caso, lo que vemos son imágenes de devastación. Hay más de 50 personas muertas y miles, más de 1000 desaparecidos, y la cifra continúa. Los expertos dicen que ese conteo va a continuar aumentando. Pepe, en este caso Díaz Briceño, ¿qué hay que ver en Bahamas? ¿Qué lecciones sacamos? Pues una situación sumamente triste, horrorífica y que tiende a complicarse desgraciadamente. En Bahamas hay 391,000 personas, de acuerdo con el último estimado de su población total. 70,000 no tienen un hogar después de Dorian. ¿En qué momento? O sea, al menos una quinta parte de la población no tiene un espacio donde habitar, y las otras personas no necesariamente están en condiciones mejores. Entonces, sí se va a necesitar un esfuerzo internacional. El secretario general de Naciones Unidas estuvo allí, llama a la solidaridad de los países alrededor, pero también esto habla de lo difícil que es el gobierno de una nación que tiene distribuida su población en 70 islas, ¿no? Y cayos y todo tipo de islotes en el mar Atlántico. Y pues no es muy fácil gobernar una población así sin los recursos necesarios de transporte, salvamento, coordinación. Y pues sí, se vive una situación muy precaria. El secretario general de Naciones Unidas, el señor Guterres, también habla de algo más, ¿no? Que es la preparación para eventos que llegaron para quedarse, desgraciadamente, ante el cambio climático. Cómo construir estructuras que funcionen para resistir los embates de esta naturaleza, cómo tener listas las providencias necesarias para poder rescatar. Pues eso es un paso adicional, porque en este momento estamos hablando todavía del rescate de cuerpos y de cómo mantener a una población de 70,000 personas que está buscando dónde ir. Sí, yo creo que es una situación de emergencia. Por lo menos 10,000 están en una situación precaria en términos de alimentación. Obviamente, el tema de la vivienda, albergues temporales, probablemente se podría remediar, pero imagínate el tema logístico de tener que transportar a algunas de estas islas tan remotas esta ayuda. Es un tema que reclama urgentemente de la atención internacional. ¿Y la comunidad internacional, precisamente, creéis que ha respondido a la altura de las circunstancias, de la gravedad de la devastación? No pareciera, ¿eh? Dadas las circunstancias que estamos viendo, el hecho de que haya sido necesaria la visita del secretario general de la ONU, que esté haciendo este llamado urgente, quiere decir que probablemente no están viendo la respuesta en los tiempos que se requieren, porque no hace falta solamente que sea una respuesta vasta, minuciosa, sino que sea en el momento que la gente lo requiere. La situación en Bahamas, el último tema de nuestro club de prensa de hoy, del análisis que hoy hemos compartido con José Díaz Briceño y con José López Zamorano. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y a ustedes por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Feliz jornada.